Muy buen día para todos ustedes. El día de hoy les vamos mostrando a ustedes sobre las famosas necesidades del servicio. ¿En dónde aplican estas necesidades del servicio? Inicialmente nos vamos por acá para el diario oficial en su edición, en su número de diario 52.361, publicado el 10 de abril del 2023, donde nos muestra un decreto, el decreto número 509 del 2023 de abril 10, por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este es un decreto. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, y considerando que mediante decreto número 2120 del 26 de noviembre del 2019 fue trasladada a la planta interna la señora identificada en el cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la cual tomó posesión el 3 de febrero de 2020. Y así sucesivamente. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Si nos vamos al final de este decreto, encontramos por aquí algo muy interesante. La comisión, una vez analizadas las necesidades de servicio en la planta externa, recomendó aprobar la solicitud de interrupción del lapso de alternación de la señora que aparece en este decreto. Ya que al final, ¿quién es el quien firma este decreto? Este decreto lo firma el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro. Entonces aquí vemos esta frasecita de las famosas necesidades del servicio, que últimamente se han convertido en el absoluto todo dentro de la entidad. Entonces ahora nos vamos a un concepto muy interesante que al respecto ha emitido el Departamento Administrativo de la Función Pública en referencia a todo este tema de la necesidad del servicio. Hay otro punto muy importante aquí, y es en dónde se encuentra citado esta famosa necesidad del servicio. La necesidad del servicio es un valor objetivo del interés público que se evidencia tanto en la evaluación de las metas que se propone el Estado, como en la razonabilidad, la proporcionalidad y la finalidad legal del traslado. Eso está en el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo. Encontramos un radicado del 10 de junio del 2022 del Departamento Administrativo de la Función Pública, radicado 2022-6025-511, donde se define claramente las necesidades del servicio. Entonces, aquí nos dice, la Constitución Política consagra, artículo 209, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. A su turno, la Ley 1437 del 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone: artículo 44. Decisiones discrecionales. En la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autorice y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-734 del 2003, con ponencia al magistrado Álvaro Tafur Galvis, expuso: no debe confundirse lo arbitrario con lo discrecional.
En lo arbitrario se expresa el capricho individual de quien ejerce el poder sin sujeción de la ley. El poder discrecional, por el contrario, está sometido a normas inviolables como las reglas de derecho preexistentes en cabeza del órgano funcionario competente para adoptar la decisión en cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, a fin de proteger la vida, honra y bienes de los asociados, así como sus derechos y libertades. En cambio, la arbitrariedad está excluida del ordenamiento jurídico colombiano. En efecto, si bien la Constitución colombiana no consagra expresamente la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, como lo hace el artículo 9.3 de la Constitución española, este principio deriva de las normas específicas de nuestra Carta. Así, el artículo 1 define a Colombia como un Estado social de derecho, fundado en la prevalencia del interés general, lo cual excluye que los funcionarios puedan ejercer sus atribuciones de manera caprichosa. Por su parte, el artículo 2 delimita los fines del Estado y los objetivos de las autoridades públicas, lo cual muestra que las atribuciones ejercidas por las autoridades deben estar destinadas a realizar esos valores constitucionales y no a satisfacer el arbitrio del funcionario. Esto se ve complementado por el artículo 123 superior, que establece expresamente que los servidores públicos entran al servicio del Estado y de la comunidad y ejercerán sus funciones en la forma prevista en la Constitución, la ley y el reglamento. Finalmente, el artículo 209 define los principios que orientan la función administrativa y señala que ésta se encuentra al servicio de los intereses generales y debe ser ejercida de manera igualitaria e imparcial. La misma corporación en sentencia C443 de fecha 18 de septiembre de 1997, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, manifestó: en primer lugar, se requiere que el traslado sea consecuencia de la necesidad del servicio, que implica una libertad más o menos amplia de apreciación del interés público, pues si bien el legislador atribuye al nominador la facultad de valoración de un supuesto dado, también le exige que la decisión obedezca a razones ecuánimes, imparciales y honestas que la fundamenten. En otros términos, la necesidad del servicio es un valor objetivo del interés público que se evidencia tanto en la evaluación de las metas que se propone el Estado como en la razonabilidad, la proporcionalidad y la finalidad legal del traslado. Artículo 36 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, no sobra advenir que el requisito de rectitud en la razón del traslado no está directamente relacionado con que efectivamente se obtenga el resultado esperado dentro del plazo establecido para el logro de la meta encomendada, por lo cual la decisión del desplazamiento del personal no necesariamente es ilegítima o está sujeta a revocatoria si hubo incumplimiento de la tarea asignada. Así las cosas, la aplicación de las garantías inherentes al estatus del trabajador del Estado se plasman en la Constitución en el principio de la estabilidad del empleo, Constitución Política, artículo 53, en el derecho a una remuneración por la prestación de servicios, Constitución Política, artículo 53, en la obligatoriedad del trabajo en condiciones dignas y justas, Constitución Política, artículo 25, y en la igualdad de acceso a la función pública, Constitución Política, artículos 53 y 125. Determinan que la potestad organizatoria sea una atribución limitada. Por consiguiente, la administración debe tener en cuenta los derechos del trabajador reconocidos por el ordenamiento jurídico cuando ejerce su potestad discrecionalidad. De variar sedes para desarrollar adecuadamente sus funciones, organizar su estructura desde el punto de vista de los funcionarios que ejecutan la labor encomendada legal y constitucionalmente. Por lo tanto, la simple alegación de intereses generales o la invocación de la necesidad del servicio no son argumentos suficientes para justificar per se un traslado, pues si la administración no respeta los criterios anteriormente señalados, estaría lesionando derechos subjetivos reconocidos por la propia Constitucional. Conforme a lo anterior, la necesidad del servicio se puede definir como el valor objetivo del interés público frente al cumplimiento de las metas del Estado sin desconocer los derechos laborales del empleado. Entonces, es claro que la necesidad del servicio, como lo dice en su artículo
36 del Código Contencioso Administrativo es: la necesidad del servicio es un valor objetivo del interés público que se evidencia tanto en la evaluación de las metas que se propone el Estado, como en la razonabilidad, la proporcionalidad y la finalidad legal del traslado. Ahora bien, hemos visto cómo últimamente esta frasecita de las necesidades del servicio han llegado inclusive a tener un alcance que no debería de ser. Entonces aquí tenemos esta resolución 00313 del 20 de febrero del 2023. Por aquí se habla de por la cual se suprimen y se crean grupos internos de trabajo en la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Por aquí abajito, en considerando, aquí tenemos esto, que por necesidades del servicio y con el fin de armonizar e integrar las funciones de elaboración de estudios y diseños de ingeniería aeroportuaria, construcción e implantación de soluciones aeroportuarias, mantenimiento y operación de la infraestructura aeroportuaria, se hace necesario reorganizar los grupos de la Dirección de Infraestructura y Ayudas Aeroportuarias creados en la resolución 00354 de febrero del 2022, concentrándose grupos de aeropuertos, tomando como referencia a los asignados a cada una de las direcciones regionales aeronáuticas. Pero entonces, si nos vamos al Código Contencioso Administrativo, ¿qué tiene que ver esta resolución de un grupo interno de trabajo con que la necesidad del servicio propiamente dicha aplica en su efecto solamente para el traslado? Entonces, ese ha sido uno de los errores casi que garrafales que ha cometido la entidad últimamente, en el sentido de utilizar ese término de las necesidades del servicio íntegramente para todo. Entonces, si nos vamos a la resolución 01570 del 2009, la famosa resolución de la reglamentación de los permisos que se le otorgan al funcionario, entonces aquí tenemos esto, que los permisos no remunerados, que los permisos, aquí los tenemos, mientras carga esto, entonces tenemos aquí los permisos remunerados a los funcionarios aeronáuticos se otorgarán por un término no mayor a 3 días con observancia de las necesidades del servicio. Entonces aquí tenemos la resolución 1570 del 1 de abril del 2009. Entonces, según esto, necesidad del servicio ¿en qué momento se va a trasladar a otra persona para negarle el permiso a alguien que necesita salir? Esa es la cuestión. Ahí es donde se ve el alcance de las famosas necesidades del servicio que hemos visto últimamente. ¿Cómo se está manejando este tema de las necesidades del servicio? Cuando el funcionario va a pedir sus vacaciones y entonces le aplican las famosas necesidades del servicio. Que no puede salir que por necesidad del servicio. Ojo, porque en el Código Contencioso Administrativo especifica claramente que esto es cuando se da un traslado, cuando el Estado necesita de un servidor público para ir a X lugar y representar al Estado en lo que se tenga que hacer. Ahora bien, por aquí tenemos algunas sentencias que vale la pena poner a reflexionar. La primera,
Supresión de cargos de las plantas de personal de las entidades y órganos del Estado, modificación de las plantas de personal de la administración pública, acto administrativo motivado. Ya se había hablado de un decreto. Necesidad del servicio en razones de modernización de la administración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren, elaborados por las respectivas entidades bajo las directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública, radicado 193178 25 000 2342 000 2013 02 97 01 668 18. Cancelación vacaciones. Acción de tutela contra acto administrativa que niega el disfrute de vacaciones. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Medio judicial ordinario no es idóneo ni eficaz para proteger a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Vacaciones colectivas de los funcionarios y empleados de la rama judicial. Suspensión de las vacaciones por necesidades del servicio. Vacación del juez. No pudo disfrutar las vacaciones colectivas por cumplimiento de turnos para atender la función de control de garantías. Medidas administrativas o de orden presupuestal para proveer cargo en ausencia temporal por vacaciones. Carga que no debe soportar el trabajador. Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para asignación de reemplazo durante el periodo de vacaciones de funcionario judicial. Asunto de índole administrativo presupuestal no puede afectar el derecho al goce y disfrute del periodo vacacional que le asiste al trabajador por el cumplimiento de los requisitos legales. Derecho al descanso, independientemente de la categoría que tenga el empleado y del régimen de vacaciones al que pertenezca. Nominador, en conjunto con las autoridades competentes, debe garantizar tanto la continuidad del servicio como el derecho al descanso remunerado. Vulneración del derecho al descanso laboral, remunerado. Vulneración del derecho al trabajo, vulneración del derecho a la igualdad. Dada la necesidad del servicio, impedía conseguir el disfrute de las vacaciones requeridas por el demandante. La sala advierte que las barreras de tipo administrativo por las que se les impidió al señor el disfrute de las vacaciones son una carga desproporcionada que no debe soportar. Radicado 2189 060 11001 03 15 000 2021 033 6501. Sentencia 316 del 2016. Acción de tutela para traslado de docente. Procedencia excepcional por vulneración de derechos del trabajador o de su núcleo familiar. Ejercicio del ius variante y sus límites constitucionales en casos de traslado de docentes. Límites de discrecionalidad de la administración cuando se vulneran derechos del docente y su núcleo familiar. Ius variante del personal del Servicio Público de Educación. Discrecionalidad limitada de la administración pública para modificar las condiciones del trabajador, aun cuando en principio esta facultad es discrecional del empleador. En todo caso, su ejercicio debe atender a las circunstancias específicas del trabajador. En otras palabras, para adoptar esta determinación, existe la carga de consultar el estado de salud, el escenario familiar, el lugar, el tiempo de trabajo, las condiciones salariales, el rendimiento demostrado, entre otras variables relevantes para garantizar el trabajo en condiciones dignas. Sentencia T-715 del 96. Aerocivil. Planta de personal global y flexible. Traslado administrador de aeropuerto. Principio de eficacia de la función administrativa. Traslado de personal. La planta de personal del aerocivil es flexible y ello implica que este tipo de reubicaciones constituye una contingencia propia al ejercicio del cargo en esa entidad. Una entidad pública que cumpla labores a nivel nacional tiene que atender municipios de todas las categorías y niveles de desarrollo. Y si todos los funcionarios que se encuentran prestando sus servicios en las grandes ciudades se niegan a ser trasladados a otras localidades menores con argumentos palucibles, como es que la reubicación les significa un detrimento de su calidad de vida, la pérdida del entorno social cotidiano, las diferencias existentes en la infraestructura educativa, sanitaria de servicios, etcétera, le sería muy difícil a la administración poder cubrir todos los puestos existentes. Además, la admisión de este tipo de argumentos convertiría los traslados en procesos interminables de consulta con los funcionarios, hecho este que sacrificaría el principio de eficacia al que está obligada la administración pública. Sentencia T-270 del 2006.
Bueno, si bien es cierto que el traslado tiene la obligación de promover el acceso a la educación y la cultura respetando la proyección de sus servidores, también lo es cuando media la necesidad del servicio en instituciones públicas de planta global. No puede invocarse la autorización para adelantar estudios superiores como a la consolidación de un derecho que impida la toma de decisiones por parte de las autoridades con relación al servicio prestado. En este caso, el director del centro carcelario, el IPEC, tiene un margen de discrecionalidad a la hora de conceder este tipo de beneficios, pues además de valorar la causa que se invoca para solicitarlo, debe procurar que el ejercicio de ese derecho se armonice con el cumplimiento de los deberes de todos los funcionarios, además con los fines del sistema penitenciario. Sin embargo, debe aclararse que las facultades que se otorgan en virtud de esa potestad discrecional no pueden derivar de la arbitrariedad de las autoridades administrativas, pues tiene su límite en el ordenamiento jurídico y principalmente en los derechos fundamentales de las personas. Bueno, ya para terminar, por ahí algún compañero oficiosamente me escribió que para cuándo iba a salir el decreto del aumento salarial para los servidores públicos. Pues de todo lo que se ha revisado hasta el momento, todavía no ha salido publicado ese decreto. Y en esos casos el compañero le toca dirigirse a su sindicato donde esté afiliado. Ojalá que no esté afiliado a ese sindicato que nunca entregó pliego de peticiones. Muchas gracias y que tengan un feliz día.